Buenos días con todos los presentes. Soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones eléctricas interiores para segundo año. Vamos a ver la continuación del tema de métodos de compensación. Primero, en esta clase vamos a realizar un ejemplo diferente al anterior, pero más extenso, más matemático. Pero antes de eso vamos a reforzar ciertos conceptos que debemos tener bien claros antes de atacar el problema. Primero, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Desarrollar destrezas para el cálculo del banco de capacitores necesario para la corrección del factor de potencia. Reforzar conceptos de factor de potencia, triángulo de potencias y afines. El cálculo del factor de potencia es el cálculo del banco de capacitores para la corrección del factor de potencia es algo que es elemental conocer, ya sea para un estudiante, para un técnico o para un ingeniero, ¿sí? Porque es algo que se usa bastante, es una destreza que se debe tener para poder trabajar en el área eléctrica. Y suelen salir bastantes trabajos relacionados a la corrección del factor de potencia actualmente. Primero, ya habíamos dicho antes que era la impedancia, es una medida de la oposición que ofrece una trayectoria eléctrica al paso de la corriente alterna. Ahora, ¿qué es la reactancia? Es la oposición al paso de una corriente alterna que ofrece una inductancia pura o una capacitancia pura. O sea, la reactancia es como una resistencia, pero esta solo se va a presentar en inductores plenamente inductancias o plenamente capacitancias, como una resistencia que ofrecen los inductores o capacitores en presencia de la corriente alterna. Estas tres fórmulas son importantes que estén bien claras. Impedancia es igual a la resistencia pura más J, que representa los números imaginarios, que multiplica la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Aquí se puede ejemplarizar que la reactancia inductiva se va a restar con la capacitiva. Por eso, para corregir el factor de potencia, nosotros conectamos capacitores en paralelo a la carga para que ésta vaya restando las reactancias inductivas y de esa manera se eliminen los reactivos, es decir, se resten las reactancias inductivas con las capacitivas y obtengamos solamente una resistencia pura, o aparentar que tengamos una resistencia pura. De esa forma toda la potencia que se genera es aprovechable, ¿sí? De esa forma se corrige el factor de potencia. Por eso se añaden capacitores, porque por lo general nuestras cargas pueden ser motores, cocinas de inducción, y todos esos son inductores, y los reactivos inductivos son más grandes. Por eso se ponen capacitores en paralelo para incrementar las reactancias capacitivas, eliminar los reactivos y me quedaría solamente la resistencia, porque la reactancia inductiva se resta con la capacitiva, ¿sí? Ahora, y si me queda solo resistencia, solo me quedaría potencia útil, porque la resistencia es la única que consume potencia en forma de calor y no en forma de no como el inductor y el capacitor, que en cambio el inductor consume potencia en su campo magnético y el capacitor en su campo eléctrico. Ahora, ¿qué es la reactancia inductiva? Esto que está aquí, XL, reactancia inductiva, y XC, reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es igual a W por L, donde W ya deberían saber que es la frecuencia angular y es 2pi por la frecuencia. Y XC es igual a 1 sobre W por C, donde W también dije es la frecuencia angular y C es la capacitancia. ¿Sí? Tener en claro esto. Y este es un circuito que tenemos un inductor, resistor y capacitor. Ahora, estas fórmulas, en el caso de hoy día, no vamos a usar todas, pero es importante recordarlas. Potencia igual a voltaje por corriente por el coseno del ángulo, potencia igual a corriente al cuadrado por la resistencia, factor de potencia igual al coseno del ángulo, potencia reactiva igual a voltaje por corriente por el seno del ángulo, y la potencia reactiva igual a corriente al cuadrado por la reactancia. ¿Sí? Ya, potencia reactiva es corriente al cuadrado por la reactancia. Si ven que hay una análoga, es análoga a la potencia activa, solo que ya no se usa resistencia, sino reactancia. La potencia aparente solamente será voltaje por corriente y también será la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Y aquí nace también el triángulo de potencias, ya, porque se asemeja a la fórmula cuadrática del teorema de Pitágoras. Ahora escuchen con atención esto. También deben tener claro las unidades en las que se mide cada tipo de potencia. La potencia activa se mide en vatios, la potencia reactiva se mide en bar y la potencia aparente en bar.
La potencia activa se mide en vatios, la potencia reactiva se mide en bar y la potencia aparente se mide en bar. La potencia activa se mide en vatios, la potencia reactiva se mide en bar y la potencia aparente se mide en bar. Ya. Vamos entonces. Ya saben ustedes que el factor de potencia es una unidad, un valor de medida entre 0 y 1 que mide qué tan bien se aprovecha la potencia activa en una carga. Se calcula como factor de potencia igual al coseno del ángulo. Este ángulo θ es el desfase entre el voltaje y la corriente que existe en una señal alterna. Eso, si no les he enseñado señal alterna, porque creo que les di a tercer año, ya lo podemos explicar en clase por qué razón la corriente y el voltaje en una señal alterna pueden estar desfasadas. Eso se debe propiamente a cuando tenemos más carga inductiva o capacitiva. Cuando tenemos mayor carga inductiva, la corriente se atrasa al voltaje, y cuando tenemos mayor carga capacitiva, la corriente se adelanta al voltaje. Ya lo vamos a ver en clase. Por el momento, tener en claro lo siguiente. El triángulo de potencia es el que se muestra aquí. Siempre la potencia activa va a ser horizontal. La potencia reactiva va a ser vertical, pero puede estar hacia abajo o hacia arriba. ¿De qué depende? Si la potencia reactiva es hacia abajo, es predominantemente inductivo. Si la potencia reactiva es hacia arriba, es predominantemente capacitivo. Y la potencia aparente siempre va a ser la hipotenusa del triángulo, y el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente va a ser este ángulo θ, con el cual se calcula el factor de potencia. Ya, fórmulas que debemos tener en consideración. Potencia igual a voltaje por corriente. Ya, aquí lo que estoy explicando, o más bien dar a ejemplarizar, es que nosotros, a partir de las identidades trigonométricas, podemos relacionar estos parámetros. Por ejemplo, potencia activa es igual a voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Pero ustedes saben que voltaje por corriente, ¿qué es? Es la potencia aparente. Ya lo vimos más arriba. Potencia aparente. Entonces, si ven, potencia aparente igual a voltaje por corriente. Entonces, esto es lo mismo que decir que coseno de θ es igual a P sobre S. Y coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Si hay relación, ¿sí ven? Es el teorema, las identidades trigonométricas del triángulo de Pitágoras o triángulo rectángulo, las que se están usando para relacionar estos parámetros. Ahora, factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Eso lo vimos como una definición anterior. Pero el coseno del ángulo, como dije, es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. Si yo tengo la potencia activa y la aparente, puedo tener el factor de potencia. La potencia reactiva es igual a voltaje por corriente por el seno del ángulo. Lo mismo. Voltaje por corriente es la potencia aparente. Entonces el seno del ángulo me relaciona la potencia aparente y la potencia reactiva, lo que es lo mismo la hipotenusa y el cateto opuesto. Y esa es la definición del seno del ángulo para el triángulo rectángulo. Y S es igual a la raíz de la potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. También es el teorema de Pitágoras en la suma de los catetos, que la hipotenusa es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Es de esa manera. Entonces ustedes, sin necesidad de tener esto, solo teniendo este dibujo y sabiéndose las identidades trigonométricas de los triángulos rectángulos, pueden ustedes calcular, llegar a todas estas fórmulas a través de esas identidades. Vamos con el primer ejemplo. Este ejemplo ya lo vimos en la clase pasada. Lo vamos a revisar rápido para pasar al problema que nos interesa. En una industria se tiene que la demanda actual es de 100 kilovatios con un factor de potencia de 0.87. Se desea mejorar el factor de potencia a 0.98 para evitar pagar penalizaciones. Los datos son la potencia activa actual, que son 100 kilovatios, y el factor de potencia actual, que es 0.87. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder corregir el factor de potencia? Obviamente debemos conectar capacitores o bancos de capacitores en paralelo a la carga, ¿sí? Pero ¿cómo los calculamos? Los pasos siempre son estos. Primero encontramos nuestro triángulo de potencias actual. Luego armamos nuestro triángulo de potencias al que queremos llegar. Restamos la potencia reactiva actual menos la nueva, y esa va a ser la potencia reactiva de la capacitancia que debemos nosotros comprar en los bancos de los capacitores. Así de sencillo. Primero armemos nuestro primer triángulo de potencias. Lo primero que debemos hacer es tomar el factor de potencia actual, que en este caso es 0.87, y le sacamos el coseno inverso para obtener ¿qué cosa? El ángulo. Así se obtiene el ángulo actual. Este ángulo vendría a ser este de que está aquí en el triángulo que vamos a armar.
La potencia activa nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma en los dos triángulos, porque la potencia activa no cambia, siempre es la misma a menos que se altere la cantidad de carga. Entonces aquí vendría a ser 100 kilovatios mismo. Como ya tengo este cateto y el ángulo, puedo encontrar Q. ¿Cómo? Con la tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería Q sobre P. Despejo Q y me quedaría que Q es igual a P por la tangente del ángulo. De esa forma sería la tangente 29.54 por la potencia 100. No le pondré los K, lo voy a arrastrar el K hasta el final. Multiplico esto y me da 56.6 y ahí pongo K, y como es potencia reactiva se define en bares, kilobar. Entonces ahí ya tengo mi potencia reactiva actual. Ahora yo necesito mi potencia reactiva a la que yo quiero llegar, la que yo quiero tener para que no me penalice la empresa eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Armamos nuestro nuevo triángulo, recordando que la potencia es la misma, la potencia activa. Pero para encontrar la nueva potencia reactiva, yo debo poner mi nuevo ángulo. El ángulo que me dice que, bueno, lo mínimo que exige la empresa eléctrica es 0.92. Pero yo les aconsejo colocar un 0.98 para que no les vaya a faltar. Si ustedes ponen un 0.92 y hay algún error de cálculo por décimas, puede que les vaya a faltar un poquito más de capacitancia para corregir el factor de potencia. Entonces un buen consejo es colocar más de lo que te piden. En este caso, si la empresa eléctrica no te dice mínimo 0.92, ponle 0.98. Ya, entonces pongamos con el coseno inverso de 0.98, que es el factor de potencia ideal, yo tengo el ángulo que debe tener mi nuevo triángulo de potencias. Con este ángulo, y como ya lo dije hace un momento, puedo encontrar la potencia reactiva. En este caso esta es igual a la potencia activa por la tangente de mi ángulo. Y esta vendría a ser mi nueva potencia reactiva, que en este caso es 20 kilovatios. Listo. Ahora, como ya lo había dicho antes, cuando ya tengo mi potencia reactiva actual y la nueva, habiendo armado mi triángulo de potencias actual y el nuevo, debo restar la potencia reactiva actual, que en el caso me dio 56, menos la nueva, que me dio 20, 56 menos 20, las resto, y esa va a ser la potencia reactiva del capacitor o banco de capacitores que necesito comprar. Si mi sistema es trifásico, ya compro de una buena vez mi capacitor trifásico con esta capacidad o un poquito más. Si mi sistema es monofásico, compro un capacitor monofásico, ¿sí? Con esta capacidad y así. Vamos con el ejemplo 2. Ya, el ejemplo 2 va a ser... Bueno, el ejemplo 1 ya terminó, ¿no? Compramos este banco de capacitores con esta capacidad y se acabó. El ejemplo 2 es más matemático. ¿Por qué? Nos dan este circuito que está aquí. Aquí hay una resistencia de 2 ohmios, un capacitor, una resistencia de 1 ohmio y un inductor. Este capacitor dice menos 5J y el inductor dice 1J. Se supone que es la impedancia. En este problema ya nos dan la impedancia de cada cosa. Ustedes ya saben que la impedancia, aquí está en la fórmula, es igual a R más J XL menos XC. Si yo quiero calcular la impedancia solo del capacitor, se va a la resistencia y se va a XL. Y me quedaría J menos XC. Si quisiera calcular la impedancia solo del inductor, se va a la resistencia y se va a XC, me quedaría JXL. Y el XL y el XC sustituyo esto. XL W por L y XC 1 sobre L por C. W es igual a 2pi por la frecuencia y la inductancia en el caso de la inductancia me la dan en henrios y la capacitancia me la dan en faradios o microfaradios. Y así yo obtengo la impedancia ya sea del capacitor o del inductor. Pero en este ejemplo fueron tan amables que ya nos dieron directamente la impedancia calculada y colocada aquí con su respectivo signo. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué dice el problema? Nos dice que tengo una resistencia de 2 ohmios que consume 20 vatios. Aquí dice el problema, vamos a leerlo. Sabe que la potencia disipada por la resistencia de 2 ohmios es de 20 vatios
me dicen determinar la potencia, el triángulo de potencias actual y el valor de un capacitor que debo colocar o banco de capacitores que se deben colocar en paralelo a la carga para mejorar el factor de potencia 0.95 en atraso. Ya, eso de en atraso o adelanto es una característica que tiene relación con lo que ya había explicado antes, de que la corriente puede adelantarse o atrasarse a lo que vendría a ser mi voltaje. No le vamos a poner atención ahorita a esto, porque esto se ve en cursos más superiores, lo de en atraso y en adelanto. Pero lo que sí puedo decirles, que pueden irse aprendiendo, es que los capacitores siempre se los considera en adelanto y los inductores siempre se los considera en atraso, porque los capacitores adelantan la corriente y los inductores la atrasan con respecto al voltaje. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Aquí está paso a paso de lo que se tiene que hacer. Primero se debe armar el triángulo de potencias actual. Bueno, siempre es eso, ¿no? Siempre armamos nuestro triángulo de potencia actual, luego armamos el triángulo de potencias nuevo, restamos la potencia reactiva actual menos la nueva y obtenemos la potencia reactiva del banco de capacitores. Y eso es lo que hay que hacer. Pero para armar nuestro triángulo de potencias actual, yo necesito la potencia activa total y la potencia reactiva total de mi circuito. Y eso no lo tengo. Entonces, yo para poder encontrar esa potencia activa total y potencia reactiva total, yo me voy a valer de una fórmula. En este caso, más adelante aquí la vemos. Potencia reactiva igual a la corriente al cuadrado por la reactancia. ¿Sí? Y la potencia activa también la vamos a obtener como potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces lo que yo realmente necesito ahorita son las corrientes de este ramal y las corrientes de este otro ramal. Obteniendo la corriente de cada ramal, yo voy a poder determinar la potencia reactiva de cada ramal, obviamente, y así obtener la potencia reactiva total y la activa total también. Entonces, ¿qué voy a encontrar primero? La corriente de este ramal y la corriente de este otro ramal. ¿Cómo vamos a encontrar esas corrientes? De la siguiente manera. Nos vamos a apoyar en este dato, en que la potencia es el único dato que nos dan, ¿no? La potencia de la resistencia de 2 ohmios es 20 vatios. Sabiendo eso, potencia es igual a voltaje por corriente. Como voltaje es igual a resistencia por intensidad y corriente por corriente al cuadrado, me quedará que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Si yo aquí despejo la corriente, me va a quedar que la corriente es igual a la raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia. La potencia ya me dijeron que es 20 vatios y la resistencia vale 2 ohmios, entonces sería 20 sobre 2, quedándome como resultado 3.16 amperios, la corriente que circula por esta ramal. Ahora, ustedes tal vez no lo sepan, pero en todo lo que es corriente alterna, porque esta es una señal de corriente alterna de 60 Hz, solo que no sabemos cuánto es el voltaje, nosotros debemos tener siempre una magnitud y un ángulo para cada parámetro. Una magnitud y un ángulo para la corriente, una magnitud y un ángulo para el voltaje. El voltaje de la fuente siempre se lo va a considerar como la referencia y por eso el ángulo del voltaje de la fuente siempre va a ser 0 o lo tomamos como 0 para entender que es la referencia. ¿Sí? Ahora, la corriente nos dio 3.16. Esta aquí es la magnitud de la corriente. No conocemos todavía el ángulo de la corriente que pasa por este ramal. Pero nos basta ahorita la magnitud. ¿Por qué necesitamos solo la magnitud? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar primero la impedancia de este ramal. ¿Qué era la impedancia? Ya le había dicho antes, la impedancia es la resistencia más J que multiplica XL menos XC. Aquí ya nos dan los parámetros de cada componente. La resistencia vale 2 ohmios y la capacitancia menos 5 J o menos J5. Entonces, para yo determinar esa impedancia, solamente uno de esos dos parámetros, y la impedancia de ese ramal sería 2 menos 5J, la impedancia de este ramal. ¿Sí? Teniendo la impedancia de este ramal, yo puedo definir el voltaje de este de aquí. ¿Por qué?
Porque el voltaje de la fuente no es otra cosa más que la corriente que circula por aquí por la impedancia, porque voltaje igual a resistencia por corriente. En vez de resistencia por impedancia sería impedancia por corriente, porque estoy trabajando en corriente alterna. Entonces sería impedancia por corriente. Como ya tengo la impedancia aquí, que es 2 menos 5J, y ya tengo la magnitud de la corriente, yo multiplico la magnitud de la corriente que me dio 3.16, está aquí, lo multiplico por la impedancia que la armé hace un momento, 2 menos 5J, que está acá, y así tendría el voltaje o la magnitud de voltaje que cae aquí. Esa magnitud de voltaje, aquí multiplico esto por esto por esto, me dan estos valores, los resto, no resto nada. Esta parte aquí es un número real y este es un número complejo. Pero este es un número real y esta es la parte imaginaria del número complejo. Para yo tener la magnitud del voltaje, tengo que sacar la magnitud del número complejo, y eso se saca como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y así tengo la magnitud, en este caso sería del voltaje. Entonces hay 17 voltios. 17 voltios es el voltaje que cae aquí. Ahora ustedes se han de preguntar, ¿y cuál es el ángulo de ese voltaje? Ya les había dicho que el voltaje de la fuente se toma como referencia, entonces el voltaje de la fuente es 0. El voltaje de la fuente sería 17, porque lo calculamos, pero a un ángulo de 0 grados porque se toma como referencia. Ya sabiendo esto, ya podemos calcular pues entonces la corriente, el ángulo de la corriente. Porque si yo tomo un ángulo de referencia de 0 grados para el voltaje, es lo mismo decir que es un número real. Porque para transformar un número real, un número fasorial, como está aquí, a complejo, se toma la magnitud por el coseno del ángulo más la magnitud por el seno del ángulo. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces me quedaría solamente el 17. Ahora, entonces la corriente, si yo quisiera encontrar su ángulo, solo tendría que hacer esta operación. Voltaje sobre la impedancia 1, la corriente que circula por aquí, toda la corriente. Voltaje sobre la impedancia. Voltaje ya vimos que es 17, a un ángulo de 0 grados. Y la impedancia 2 menos 5J. Entonces, al dividir esto, como 17 está a 0 grados, solo quedaría el número real, llevándolo a complejo. Me quedaría 17 dividido para 2 menos 5J. Y con ese valor, ese resultado, yo obtendría mi corriente 1 ya en su expresión en números complejos, y ahí ya podría obtener el ángulo. No lo vamos a hacer porque no es el propósito del problema. Vamos a continuar. Ya calculamos este voltaje. Ahora, con este voltaje yo puedo encontrar esta corriente. ¿Por qué? Porque este voltaje está cayendo aquí también, porque estas dos impedancias, estos dos ramales están en paralelo. Entonces el voltaje que cae aquí es el voltaje que cae acá. Entonces, este voltaje que ya lo calculé, 17 voltios a 0 grados, es el voltaje que cae aquí. Como aquí también tengo la impedancia, que sería 1 más 1J, entonces tengo voltaje, tengo impedancia, pues puedo encontrar la corriente. Entonces voy a encontrar la corriente del segundo ramal. La corriente del segundo ramal, la voy a encontrar acá, sería el voltaje sobre la impedancia 2. El voltaje 17, la impedancia 2 ya dije, ¿no? 1 más 1, J. Dividimos estos números. ¿Cómo se dividen por este caso? Si no tienen una buena calculadora, lo pueden hacer aplicando conjugada. ¿Qué es aplicar conjugada? Multiplicar por la conjugada, número complejo conjugado, que sería el mismo número complejo que está aquí abajo, el que está abajo, pero con signo menos, signo cambiado. Y eso lo multiplican y lo dividen para no alterar la expresión. Si yo multiplico este por esto, por normativa, siempre va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, o multiplicado dos veces. Entonces 1 al cuadrado es 1, menos j al cuadrado es menos 1, o lo mismo que decir que j por j es menos 1, por eso queda aquí menos 1. Eso es teoría de números complejos. Entonces 1 menos 1, 1 menos 1 sería 1 más 1, 2. Ya, arriba me quedaría lo mismo, pero no lo mismo, sino que aquí multipliqué 17 por 1, 17 por 1, 17. Signo menos sigue y queda esto. Divido 17 para 2 y 17 para 2 y me queda este número de aquí. Este número sería lo que vendría a ser el número complejo de la corriente 2. Y para sacar su magnitud,
solamente le saco la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo valor al cuadrado, o lo que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y me queda que es 12 amperios la corriente 2, que es la corriente que circula por esto. Ya, hasta ahorita todo lo que hemos hecho es análisis de redes, que es determinar la corriente de este ramal y la corriente de este ramal. ¿Para qué queríamos la corriente de esos ramales y también el voltaje? Para poder encontrar la potencia activa y la activa total del circuito y armar nuestro triángulo de potencias. Entonces vamos a eso. Como ya tengo la corriente de cada ramal, ya puedo determinar la potencia activa y reactiva de cada ramal. Vamos con la potencia activa y reactiva del ramal 1. La potencia activa del ramal 1, empezaríamos con esto. Aquí hay una resistencia de 2 ohmios que por datos del problema consume 20 vatios. Eso no dice el problema. Entonces la potencia activa del ramal 1 es 20 vatios más, acá está, 20 vatios. Ahora necesito la potencia del capacitor, sería este de aquí. Como el capacitor es una reactancia, yo tendría una potencia reactiva. ¿Cómo calculo la potencia reactiva del capacitor? La potencia reactiva del capacitor es igual a la corriente al cuadrado por la reactancia capacitiva. La corriente la calculamos, nos dio 3.16 al cuadrado. ¿Y cuánto es la reactancia capacitiva? Y ojo con esto. Ustedes saben, por la fórmula que ya dije acá, que la impedancia es todo esto, con J y el signo. La reactancia es lo mismo que está aquí, solo que sin la J y sin el signo, es decir, solamente el valor como tal. Le quitamos la J y le quitamos el signo. Entonces, si yo quisiera la reactancia capacitiva, esta solamente sería 5 y la reactancia inductiva solamente sería 1. Ya, entonces vendría a ser, para la reactancia de ese capacitor, 5 por la corriente al cuadrado, que es 3.16 al cuadrado, la corriente que pasa por ese ramal en magnitud, me da entonces 50, sería 50 bar, porque bar es la unidad para la reactancia o la potencia reactiva, para la potencia reactiva. Ahora en el ramal 2, la potencia de la resistencia 2, de la resistencia aquí de 1 ohmio y la potencia reactiva del de acá. La de 1 ohmio, para eso necesito asimismo la corriente que pasa por aquí. Yo determiné esa corriente. La corriente sí la determinamos, nos había dado 12 amperios, acá está 12, la corriente I2. Entonces, la resistencia que era de 1 ohmio por la corriente que es de 12 al cuadrado me da 144 vatios. Esa es la potencia de esa resistencia. Ahora la potencia reactiva del inductor, asimismo, es la corriente al cuadrado por la reactancia inductiva, porque es para el inductor. Y el inductor, aquí tenemos 1J. Como ya les dije, para obtener la reactancia, tomamos el número, sin la J y sin el signo. Sería 1 solamente. Nos quedaría por 1. Entonces aquí nos quedaría 12 al cuadrado por 1, 144 bar, que es la potencia reactiva del, en este caso, perdón, es el de acá. La potencia del inductor, 144 bar, porque es por XL. Ya listo. Entonces ya calculé la potencia activa y la reactiva de cada componente. ¿Qué debo hacer ahora? Debo obtener la potencia total activa y la potencia total reactiva. La total activa sumo las potencias activas, que sería la de la resistencia, que era de 20 vatios, y la del otro resistor, que era de 144. La de estos dos, 20 y 144 salió. Nos da 164 vatios la potencia total activa. Ahora, aquí hay que poner mucha atención. Yo les había dicho que los capacitores se consideran en adelanto y los inductores se consideran en atraso. Vamos a tomar una convención de signos. Vamos a considerar a la potencia capacitiva, reactiva capacitiva, como negativa y la reactiva inductiva como positiva. Porque la capacitiva nos dio 50. Aquí está, 50. Potencia reactiva del capacitor. Aquí pongámosle Q sub L, ¿ya? Para que sea potencia reactiva del inductor.
la potencia reactiva del capacitor nos dio 50 y la del inductor nos dio 144. Vamos a considerar la potencia reactiva del capacitor negativa y la del inductor positiva. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné. Porque el capacitor se considera siempre en adelanto, adelanta la corriente respecto al voltaje, y el inductor se considera en atraso, atrasa la corriente respecto al voltaje. Entonces la potencia reactiva del capacitor la tomaremos con menos y la inductiva del inductor con más. Y esto también se asocia a esto. Miren que el capacitor tiene menos y el inductor tiene más. Asocienlo con eso por lo menos. Ya, una vez que yo obtengo mi potencia activa total y mi potencia reactiva total, que haciendo esta resta, ya puedo armar mi triángulo de potencias actual. Recién puedo armar mi triángulo. Ya tengo P y Q. Como tengo P y Q, sustituyo, hago esta operación para obtener la hipotenusa, que es S, y obtengo la potencia aparente, BA, se mide en BA. Y para obtener el ángulo, asimismo con entidades trigonométricas, uso la tangente inversa de Q sobre P, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y me queda esto, que sería 29.8 grados. Con esto de aquí yo puedo sacar el factor de potencia actual, que es el coseno del ángulo. Coseno de 29.8 sería 0.86. ¿Y aquí a cuál factor de potencia quiero llegar? A 0.98. Ahora, a 0.95 en el caso del problema de aquí. El problema me exige que sea 0.95. Ya, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Debemos determinar nuestro nuevo triángulo de potencia. Ya determinamos el anterior, el actual, ahora vamos a determinar el nuevo. Para determinar el nuevo, la potencia siempre va a ser la misma, la potencia activa. Entonces, la potencia activa que calculamos anteriormente, que nos dio 164 vatios, si no me equivoco. Sí, esta potencia activa va a ser la misma. La potencia activa no cambia cuando pasamos de un triángulo al otro. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar el nuevo ángulo θ. ¿Cómo lo encontramos? El nuevo ángulo θ es igual al coseno inverso del factor de potencia. Como queremos llegar a un factor de potencia 0.95, sacamos el coseno inverso 0.95 y nos da 18.2 grados. Ese es el ángulo de aquí. Teniendo este ángulo, debemos encontrar la nueva potencia reactiva. ¿Cómo la encontramos? Con la función tangente, porque tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Nos quedaría la potencia reactiva nueva es igual a la potencia activa anterior, o la misma, porque es la misma la potencia activa, por la tangente del ángulo θ nuevo. Sería 164, que es la potencia activa, la cual no cambia, por la tangente del nuevo ángulo que nos dio 18.2. Nos queda 54 bar, la potencia reactiva nueva. Y como ya saben, y lo hemos hecho antes, una vez obtenida la potencia reactiva actual y la nueva, la restamos. La actual nos dio 94 y la nueva nos dio 54. 94 nos dio la anterior, ¿verdad? Aquí está, 94, la total anterior. Luego que yo resto mi potencia reactiva actual menos la nueva, yo obtendré este valor, ¿verdad? Y esa potencia reactiva, esa diferencia será la potencia reactiva del banco de capacitores que debo comprar, ¿sí? Hasta ahí ya estaría resuelto el problema. Solo que como este es un problema orientado más a electrotecnia, no me basta con conseguir la potencia reactiva del capacitor. Quiero encontrar la capacitancia. Y ustedes se han de preguntar, ¿cómo encuentro la capacitancia? La capacitancia la encuentro de la siguiente manera. Asociando a esta fórmula, potencia igual a voltaje por corriente, en vez de potencia activa pongamos potencia reactiva capacitiva para encontrar la capacitancia por voltaje por corriente. La corriente se puede descomponer en voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Porque voltaje igual a resistencia por corriente, entonces corriente igual a voltaje sobre resistencia. Aquí al multiplicar voltaje por voltaje me quedará voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y en vez de poner resistencia, pondremos reactancia capacitiva porque voy a encontrar la potencia reactiva capacitiva. Ya. De aquí despejamos XC. Al despejar XC me quedaría voltaje al cuadrado sobre QC. Como el voltaje al cuadrado, y esto tienen que tenerlo claro, yo cuando conecto un capacitor siempre lo conecto aquí,
el capacitor que yo quiero instalar para corregir el factor de potencia, yo lo conecto aquí y le voy a poner línea segmentada para que ustedes recuerden que este es lo que yo quiero calcular. Quiero calcular es el capacitor o banco de capacitores que yo debo conectar en paralelo a todo mi circuito para poder corregir el factor de potencia. Entonces, si yo quiero conectarlo aquí en paralelo, el voltaje que va a caer sobre este capacitor va a ser el mismo voltaje que calculé, que fue 17 voltios a 0 grados, ¿verdad? Entonces, si yo despejo, como les estaba diciendo, despejo XC, me quedaría igual a voltaje cuadrado sobre QC. El voltaje cuadrado es el mismo de la fuente del principio, porque el capacitor va a quedar en paralelo a la carga. Sería 17 al cuadrado. Y el QC es el que ya calculé anteriormente, me dio 40. Sustituyo y me da que la reactancia capacitiva es de 7.22 ohms. Ahora, ustedes ya saben por la fórmula que dejé acá arriba que XC es igual a 1 sobre W por C. Si yo sustituyo, o sea, coloco esta fórmula y despejo C, me va a quedar 1 sobre XC por W. El XC ya lo despejé, me dio 7.22, ya lo calculé, sustituyo. Y W es igual a 2pi por la frecuencia. Sería 2pi por, ¿cuánto vale la frecuencia de la fuente alterna que alimenta mi sistema? Vale 60 Hz. Por lo general son 60 Hz siempre. Entonces yo coloco aquí 60 y ya tendría todos los datos para poder determinar mi capacitancia, la cual me da 3.67 por 10 a la menos 4, que llevado a microfaradios sería un capacitor de 367 microfaradios. Obviamente el voltaje le tienen que colocar el mismo voltaje de la fuente. Si la fuente genera 17 voltios, pueden comprarlo a 20 voltios, 25 voltios. Y eso sería todo. Espero que se haya comprendido de la mejor manera. Si no se comprende, igual en la clase podemos difuminar algunas dudas. Igual este conocimiento es bastante, sí, un poquito avanzado, pero muy necesario para futuros cursos que pueden seguir, por ejemplo, en la universidad. ¿Sí? Ya. Muchas gracias.